este tema es sumamente importante porque tiene que ver con la vida de la iglesia. La iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos. Todos, absolutamente, somos imperfectos. Somos muy agradables dependiendo de la proyección que deseemos darnos, y las personas pensarán de nosotros cosas muy bonitas hasta que nos descubran, ¿no? Van a saber que usted tiene sus detalles, desde los detalles más simples, algunos quizás groseros, cuando se nos ofrece algo de comer y decimos, eso no me gusta. En lugar de decir muchísimas gracias, no tengo hambre, ¿verdad? Hay que ocultarlo, manifiesta su crudeza para decir las cosas. Y entonces la iglesia históricamente va luchando contra eso. Todos los días estamos tratando de vencer eso. Y el plan de Dios no fue ese. Si nosotros fuimos transformados por el Señor y se nos fue dada una nueva dimensión espiritual, entiéndase, segundo los Corintios 5:17, una nueva naturaleza, entonces no debería ser que seamos así. ¿Qué fue lo que Dios planeó para nosotros? ¿Es el plan de Dios transformar a los demás conforme a nuestros gustos? No. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice la Escritura en el libro, en la carta, de Colosenses capítulo 3, así: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse de entrañable misericordia. Vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Para qué todo eso? Para que se soporten unos a otros y se perdonen unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, es decir, vea cómo dice allá. Es muy importante esto. Usted llega a la iglesia y tiene una expectativa. La primera expectativa, y hablo de mí porque fue la manera en que yo llegué a la iglesia, la primera expectativa es que todos aquí han sido tan transformados por Dios que vuelan, tienen alas, son ángeles de Dios. Traemos una expectativa de la gente y de repente nos damos cuenta que suceden otras cosas distintas. Yo quiero animar a todos los que están aquí, que han llegado en el último año. Si usted llegó buscando acá todas esas maravillas, es probable que las vea, es probable que no. Pero la única cosa que le aseguro que va a ver son los defectos de los demás. Porque esos el enemigo se encarga de resaltarlos tanto que usted pronto se va a dar cuenta de defectos del pastor, de los ancianos, de los diáconos, de las hermanas, que aleluya, aleluya, pero bien odiosas que son allá en el talento, que se pelean por una cuchara, que se enojan porque no tiene sal, que se enojan porque las demás no lo hacen como ellas quieren, porque ellas le echan pipiona y pelo de gato a la comida, pero pitiona, dicen, ¿no? Pero la otra hermana no, la otra le echa artilugios y mete sus dedos porque cree que ahí está la bendición. Entonces las hermanas empiezan a encolerizarse porque tienen un modo de ver las cosas. Les quiero decir algo, la única garantía que yo le puedo dar es cuando usted llega a la iglesia, es que antes de que se dé cuenta será herido. Es la única garantía. Va a ser herido y va a ser herido una y otra vez. Y dice la Escritura: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. De acuerdo a lo que Jesucristo dice, entonces es imposible pensar que un cristiano de verdad decida voluntariamente no perdonar. Es absurdo. ¿Cómo podría alguien que se hizo
merecedor, no ni merecedor, pero receptor de la gracia de Dios, porque nos fue dada sin merecerla, ¿cómo podría negarle a otra persona el perdón? La Biblia nos dice que tenemos la obligación de perdonar. Perdonar a nuestros hermanos es una orden. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: sean buenos, hermanos, unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros, como también les perdonó a Dios a ustedes en Cristo. De modo que si usted y yo no obedecemos la instrucción de perdonar, entonces estamos desobedeciendo directamente a Dios. Y quiero que eso, me gustaría que usted y yo lo captemos tan serio como Dios lo ve. Si yo tengo que perdonar a mis hermanos en la iglesia, no es porque me gustaría tener una estancia armónica aquí, es porque tengo que obedecer a Dios. Si yo no perdono a los hermanos, entonces yo incurro en un delito espiritual tan grave como ser borracho o fornicario. Tenemos que verlo tan frío como es y tan serio como es. La orden de Dios es perdonarnos. Si yo no obedezco, entonces soy culpable. Tengo un pecado grave, aun si para la iglesia no lo es, y eso es algo que a mí me entristece. La iglesia como institución ni siquiera considera que no ofrecer a un hermano el perdón o la restauración de relaciones rotas o la no restauración de relaciones rotas sea un delito. No lo vemos así. Vemos a alguien en la congregación que ha incurrido en un pecado grave, de esos que consideramos graves como institución. Decimos, ese hombre afectó gravemente a otras personas. Y el otro, pues no es malo, lo único que es rencoroso, dice. Eso es todo lo que tiene. Miren, como si no fuera grave. Todo lo que tiene es que es rencoroso, es muy sentido. Él no le digan nada porque es como los jarritos de Amozoc, feos y delicados. Así que no le digan nada a él, pero no es buen hermano, es buena persona, salvo su rencor y su amargura, no es realmente malo, pero el otro es malo. Hay otro que lo confronta a usted y que en el fútbol escuche. Ese es malo, pero el otro no. El otro se dedica a estar parado allá en las esquinas, juzgando al resto como impuros, pero no es tan malo. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Es malo. Segunda a los Corintios 5:17, que sabemos de memoria casi todos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, le fue dada una nueva naturaleza. Y el perdón, si el Señor lo da como una orden, entonces el perdón es parte de la nueva naturaleza. Entonces un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Es absurdo. Esto debería venir como un dúplex, como en un paquete. Que dijeran de nosotros: estos cristianos, por cuanto son tales, siempre perdonan. Son tan nobles, son maravillosos porque les fue dada una nueva naturaleza. Nueva criatura es. Las cosas viejas, las amarguras, los rencores, los desaires, todo eso se quedaron allá. Ahora es una nueva persona.
Sin embargo, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que eso es pues así leído? Pido perdón, hermano, me aproveché, no puse mi cronómetro. Ahora apenas empezamos a contar, como que apenas empezamos, ¿les parece bien? Entonces, ¿cuántos de ustedes piensan? Dicen, no, pues así dicho suena muy bonito, pero, hermano, pero la verdad es que no se da así de fácil. ¿Algunos de ustedes han tenido un conflicto con alguien? Me refiero a un conflicto con alguien de la iglesia, porque el mensaje del Señor Jesucristo fue para la iglesia, no para los inconversos. Me pregunto, ¿ha usted tenido un conflicto con alguien de la iglesia? ¿Alguien aquí hizo algo que le ofendió? Yo sí. Y cuando eso sucedió, pues no fue fácil, no nació de dentro, ¿verdad? Así como decir, rápido, perdónale y restauren esa relación fácilmente, como si nada hubiera pasado. Algunas sí, para ser honesto. Por el mismo ejercicio de mi trabajo, me resulta más fácil quizás perdonar algunas cosas que otras. Es decir, me acostumbro a ciertas cosas y las puedo perdonar con cierta facilidad, pero otras no. Y batallo con eso. Y quizás usted también. Usted quizás puede decir, yo perdono que te presté 5 pesos y no me los pagues, pero no te perdono que hayas hecho esto contra un hijo mío, o contra mi mamá, o contra mi familia, qué sé yo. Yo no sé, yo no puedo particularizar nada en esta mañana, porque si no van a decir todos, habló del pleito entre hermanos, y no es eso. Dios sabe que para usted no es fácil. Es un problema familiar, es un esposo, es una esposa. Dios sabe que no es fácil y por eso dice que tenemos que trabajar para despojarnos. Usted vio la película donde se me olvidó el nombre, donde sale Tom Cruise, mi hermano gemelo. La Misión Imposible, que se pone una máscara, le meten en una máquina, ¿no? Y ponen una máscara. Y él se parece a otros. Y cuando ya se acabó la misión, se la arranca. Así dice la Escritura, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. 4:22. ¿Por qué tenemos que despojarnos de ese viejo hombre? Porque dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. 24. Y vístanse del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Ahí bien cerquita. No mientan los unos a los otros. Ahora que ustedes se han despojado del ¿qué? Viejo hombre con sus hechos. Dios sabe que para usted no es fácil, por eso es que Él hizo esto con nosotros. Y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí me gustaría resaltar esto que dice el apóstol San Pablo, que el Señor empieza una obra en nosotros y dice aquí que nos vamos renovando. Hay un proceso que toma tiempo. Por eso nosotros somos más indulgentes con alguien que acaba de llegar a la iglesia. Vemos a una persona que tiene 1 o 2 años y comete errores y nosotros somos bastante indulgentes. Le damos tiempo y somos un poquito más estrictos con los que tienen más tiempo en los caminos del Señor, porque es normal que han pasado tiempo en este proceso.
Pero si usted se da cuenta, si leyéramos Efesios 4 y Colosenses 3, los capítulos completos, usted se va a dar cuenta que Pablo enfatiza de una manera categórica que parte de este proceso de renovación de entendimiento es el perdón. ¿Por qué es que Pablo lo consideró tan importante? Pues quizás porque Pablo sabía que nuestro Señor Jesucristo lo consideró importante. Leemos en los evangelios sinópticos que nuestro Señor Jesucristo enseñó vez tras vez tras vez el perdón como una práctica ineludible de los creyentes nacidos de nuevo. Si la iglesia quiere tener éxito, tiene que aprender a perdonarse. Cuando el Señor nos dio el Padre Nuestro, dijo en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas. Evangelio según San Mateo capítulo 6. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y las deudas no es dinero. ¿Y cómo lo saben? Pues hay que leer el contexto. El contexto de las deudas son las ofensas morales. Es todo aquello que signifique un dolor para mí. O sea, bueno, no es que me da cosa, me cuesta resistir la tentación de ilustrarles cosas prácticas, pero no debemos ceder a eso, sino cada quien de nosotros sabe qué es ese algo que alguien pueda hacer contra nosotros. Cuando terminó el Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 14, el Señor Jesucristo como que martilló y dijo: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mas si no, es la inversa, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que ahí está la esencia de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo consideró sumamente importante, porque escuchó de los apóstoles, de los discípulos que repetían todo el tiempo lo que Jesús les enseñó. Y seguramente oyó más de una vez que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dijo esto. Es decir, si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tenemos un serio problema con Dios. Serio problema. Mateo capítulo 18 relata una parábola que nos va a dar más luz en relación con esto. En esta parábola, el apóstol Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta se la hace probablemente en razón de que el Señor Jesucristo cada rato estaba hablando de perdonar a la gente. Y entonces Pedro, que aunque era un pescador, pues conocía, porque Pedro era un fiel judío y conocía todo lo que se enseñaba en la sinagoga, todo lo que los rabinos decían. Y era muy interesante porque lo que los rabinos decían no cuadraba con lo que Jesús decía. Lo que el Señor Jesucristo decía, es más, casi se salía de orden rabínico, porque para los rabinos el perdón fue una opción. Para ellos el perdón nunca fue importante. Así que vino nuestro Señor Jesucristo y empezó duro y dale, que tienen que aprender a perdonar. El Señor estaba imaginando que usted y yo íbamos a aprender esto, que si se nos iba a dificultar, nos dio una nueva naturaleza, para que llegara un momento que la gente se preguntara: ¿cómo es posible que este tipo perdona tanto? Por eso no cuadra lo que Jesús enseña, no cuadra con lo que enseñaban los rabinos. Porque los rabinos decían: hay que tener dignidad, y ustedes no pueden concederle a una persona perdón tantas veces. De modo que ellos enseñaron que se tenía que perdonar a una persona 3 veces.
Y de ahí algunos que han aprendido, ¿verdad? Le hacen una ofensa y dicen, va una. Y probablemente los rabinos habían tomado esta lección, más bien habían tomado la idea, porque no era una lección, habían tomado la idea de algo que viene en el libro de Amós. Vaya usted si gusta, y si no yo se lo leo, Amós capítulo 1, versículo 3. Ahí dice la escritura, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Pero si leemos el capítulo, más bien el libro de Amós, usted va a encontrar esta frase que le dije, la va a encontrar una y otra y otra y otra, hablando el Señor de las naciones, porque había naciones que pecaban contra Israel o contra Dios, mejor dicho. Y ahí el Señor había dicho eso, a estas naciones que pecan contra Dios, se les perdonará 3 veces, pero se les juzgará a la 4ª. Entonces los rabinos, eso es una probabilidad, porque no sabemos de dónde es decir, no hay un antecedente, salvo que a lo que los rabinos hacían. Y los rabinos entonces juzgaron. Si Dios dijo, perdonaré 3 veces, pero a la 4ª juzgaré, entonces es una presunción horrorosa que una criatura, es decir, un ser humano, perdone más de 3 veces. No puede creerse Dios, no puede ser mejor que Dios. Entonces tenemos que ajustarnos al ejemplo divino, y lo único que podemos perdonarle a una persona son 3 ofensas. Ahora, también realmente podríamos considerar, de acuerdo al contexto bíblico completo, que se refería más bien a 3 veces una misma ofensa. No a 3 ofensas, sino a 3 veces una misma ofensa. Habría que perdonarla. Así que ahí viene Pedro, versículo 21. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro, pobrecito Pedro, porque yo lo quiero mucho, pero Pedro debió haber dicho, como nos han enseñado los rabinos, que 3 veces, pero Pedro dijo, ¿cuánto que me brinco a los rabinos? Ya, 7 veces. Porque Pedro era un ser humano, le gustaba que lo reconocieran. Entonces Pedro, quizás juzgamos por lo que ya sabemos de Pedro, porque se parece mucho a nosotros, que eso quería, que el Señor dijera, vaya Pedro, qué maravilla, Pedro, realmente eres mi discípulo, porque todos los demás perdonan 3 veces, pero tú dices que 7 veces. Pero no, el Señor no lo halagó, le dijo, no Pedro, versículo 22, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y el Señor tomó el estándar y lo llevó hasta allá arriba. ¿Saben hasta dónde? Hasta un nivel, y pido perdón al Señor si esto suena mal en los términos divinos, pero como humano lo digo, y eso decía el apóstol Pablo, como hombre hablo. El Señor lo llevó hasta un nivel absolutamente irracional para nosotros. ¿Cómo podemos perdonar cuando tenemos un cerebro que Dios nos lo dio y funciona? Bendito sea Dios que nos dio este cerebro, pero este cerebro también funciona en el principio de la lógica. Y la lógica dice que la reiteración podría ser de un carácter burlesco para nosotros, de modo que deberíamos tener cuidado de no incurrir en un servilismo. Entonces yo, ser humano, pienso lógicamente que el carácter reiterativo de una persona para ofenderme, atendiendo a mi dignidad como ser humano, me dice que yo no le debo perdonar. Ya estuvo bueno. Oiga, son demasiadas veces.
Pero viene el Señor Jesucristo diciendo, tiene que perdonar 70 veces 7. Son 490 veces. Y uno piensa, pues, es difícil llevar cuentas. Lo bueno que ya salieron los celulares, ahora puede uno anotar, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede uno llevar cuenta? Hagamos un paréntesis. A mí me preocupa porque hay personas que sí llevan cuentas. Me dicen, pastor, hace 23 días que no le hablo. Pero hay personas que dicen, esto fue, pastor, 22 días sin hablarle. Pero realmente esto es de que no le hablo, pero de que realmente se hizo el conflicto hace 47 días. Ya hoy serían 48. Y llevan una cuenta que uno dice, Dios mío, líbrame de caer en sus manos. Porque son completamente rabínicos. O sea, llevan una cuenta tremenda. Cuando el Señor Jesucristo dijo, pues todas estas veces, quizás los discípulos se preguntaron, pero ¿quién va a llevar cuentas? Acuérdense que ahora hay celulares, pero en ese entonces anotaban en un cuero. Dicen, ¿quién tiene tantos cueros para anotar las veces que este tipazo nos ha faltado el respeto? Bueno, la Biblia dice precisamente que la intención, pues es que usted no lleve cuentas. Porque si hablamos de las ofensas de una persona, de diferentes ofensas, está muy difícil que las junte en 490. Pero si hablamos de una misma ofensa, pues está muy imposible que usted las junte. Y dice el Señor, tiene que perdonarlas. Hay una historia en el libro del Génesis, capítulo 4, de un señor que se llama Lamec. Allí dice que ese señor dijo, Ada y Sila oigan mi voz. Versículo 23 de capítulo 4. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7 vengado. Entonces no sabemos también cuál fue exactamente la intención del Señor de mencionar 70 veces 7, pero es probable que, como esta es la única referencia que encontramos relacionada con eso, y este caso habla de una venganza horrorosa, habla de un hombre que tiene una rabia tan grande que dice, si vengaron 7 veces a Caín, cuando lo que pase conmigo será vengado 70 veces 7. Puede ser que lo que el Señor está tratando de decirnos es que deberíamos perdonar a una persona con tanta fuerza como tanto odio nuestra naturaleza humana nos dice que desahoguemos para vengarnos. Eso es algo terrible. Entonces regresamos al contexto bíblico que nos dice que no debemos devolver mal a las personas. Que estoy recordando Mateo capítulo 5, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te ponga pleito y te quiera quitar tu capa, déjele la túnica. Y el que te obligue a llevar carga por 1 milla, vaya con él 2. No puede devolver un mal a alguien que le hace mal. Es absurdo. Romanos capítulo 12, versículo 17 lo dice. No le paguen a nadie con mal el mal. Eso es muy absurdo, ¿no? ¿No le parece? No le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15.
Miren, que ninguno le pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El Señor está siendo muy insistente en el sentido de que no podemos tomarnos la libertad de empezar a pagar a una persona con mal, sino con bien, pero con la misma intensidad del deseo del mal que tenemos. Eso es terrible, ¿no? Eso dice la Escritura. Lucas capítulo 17, versículos 3 en adelante, vea usted cómo dice. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debemos hacer? Perdónale. Eso es tremendo. Si 7 veces viene a ti diciéndote la misma cantaleta, perdónale. Ahora yo me pregunto, o le pregunto a usted, ¿habrá alguna persona, hermanos, que cometa la misma tontera, la misma? Porque ¿en qué tiempo dijo el Señor ahí? En un día. Ahora sí déjeme poner algo así de feo. Joven, señorita, su novio, su novia, le fue infiel a su pacto, porque no quiero poner un ejemplo muy osco, si no lo pondríamos con casados, ¿verdad? No, de novios. Y su novia se fue a la alberca con un amigo suyo, y aparecieron las fotos allá en Facebook, la muchacha en bikini, allá muy feliz, y el amigo tomándola de la cintura porque se va a echar un clavado. Y sale eso en Facebook. Usted lo ve allá, le habla rápidamente, hija de Satanás, perdón, mi amor, ¿cómo estás? La mujer se viene de volada y le pide a usted, por favor, perdóname, me equivoqué. No es lo que piensas. ¿Han oído alguna vez, no sé, como que inventé yo esa frase ahorita? No es lo que piensas. Usted la ama tanto que le dice, te perdono de verdad. Son las 10 de la mañana, era un sol brillante. La mujer sale de su casa, pero dice, el sol todavía sigue. Ya supe que hizo esto, me voy a ir por otro lado. Y se va ahora para allá por Tacolula. Dice, ya que estoy usando el bikini, aprovecharé el día. Otra vez, aparece con otro amigo. Pero ahora ya no están en Facebook, ahora están en Twitter. Otra vez, usted se vuelve a enterar y vuelve otra vez la mujer. Imagínense que no le alcanza el sol a esta mujer porque lo hace 7 veces. Y regresa. Y usted dice, no, esto es absurdo. No puede ser. ¿Cuántos de ustedes ya están pensando en su mente? No, yo la mato. ¿Sí o no? Bueno, cuando revisamos las Escrituras, encontramos que justamente eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Venimos a la iglesia y tenemos una apariencia tan noble y de tanta bondad, pero hay veces que ni a la comida llegamos ilesos. Y ya tenemos un serio problema espiritual, porque hemos ofendido a Dios. Ni siquiera pudimos llegar a la casa, ni siquiera reposamos el perdón. Ya estamos otra vez con la misma cosa. Así que vean cómo nosotros miramos ese caso hipotético de la muchacha, porque yo creo
quiero creer que sea hipotético, sino como la misionera, ¿se acuerda usted, don Raúl? Les voy a contar ese chiste que nos pasó cuando éramos jóvenes, que teníamos una junta de negocios y empezaron a contar los jóvenes esa junta de negocios, los hermanos. Dice, yo quiero contar que vimos a la misionera allá por Santa Rosa y la traía Moy. Y de repente otro dijo, no, hermano, yo también quiero decirles que a la misionera la vimos allá por Pueblo Nuevo y la traía Memo. Y contaron, y hasta que se paró una viejita y dijo, yo quiero pedir que ya tengan compasión de esa pobre mujer. No sabemos su conducta, no sabemos cómo es esa misionera que ha andado con todos esos hombres que dicen. Todo el mundo la ha visto, pero la viejita no sabía que la misionera era una camioneta de la iglesia. Y estaban hablando pues que la camioneta de la iglesia no deberían andarla trayendo muchos jóvenes, pero ella asegura que todos los jóvenes ya habían paseado con la misionera. Quiero creer que ese caso de la alberca es hipotético, pero lo miramos con tanto desprecio y sin embargo no nos damos cuenta que es la rutina que nosotros hacemos con Dios. Vez tras vez con las mismas cosas. Sin embargo, Dios siempre viene con una misericordia inagotable para con nosotros. Y nos perdona y nos perdona. Y entonces dice el versículo 22 de Mateo 18, el Señor ilustra lo enorme del perdón de Dios con la historia de este rey. Dice, Jesús le dijo pues a Pedro, versículo 22, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Como éste no pudo pagar, su señor ordenó venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo le suplicó y le dijo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y como le suplicó, versículo 27, el Señor fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Así que tenemos que pensar en la deuda de 10,000 talentos. La deuda de 10,000 talentos es tan grande que es imposible que una persona normal la pueda hacer, es decir, la pueda generar. Por tanto, la probabilidad es que este hombre era un funcionario de gobierno. Porque es muy difícil sustraer millones de pesos sin que alguien se dé cuenta, pero cuando se está en una función de gobierno, probablemente un sátrapa o alguien que tiene control de impuestos estaba pasando dinero y dinero y dinero para su cuenta y gastándoselo. Eso es muchísimo dinero. Y se han hecho muchos ejercicios en cuanto a qué cantidad de dinero era, y es muy interesante escucharlas todas. El caso es que era mucho dinero. Más o menos, para tener esa deuda era el equivalente al salario de 10,000 hombres durante 16 años. Pues no sé cuánto dinero. No se crea que andamos tan lejos aquí en México. Cuando se anunció que se había comprado una casa blanca, y yo hice las cuentas, esa casa blanca costó unos cuantos millones de pesos. Y yo saqué las cuentas, si con lo que yo gano, pasaría 497 años trabajando, poniendo todo lo que gano para pagar esa casa. Podría yo tener una casa blanca. Yo también puedo. Usted también puede, solo que en muchos años. Y uno piensa, ¿cómo puede un solo ser humano tener todo el dinero para hacer esa mansión tan grande que a mí me tomaría 497 años de trabajo sin comer? O sea, metiéndolo todo para la Casa Blanca. Cuando se escuche, ¿verdad? Es increíble. El Señor nos ha bendecido a nosotros con una casa que amo mucho. Amo yo estar en la casa.
Pero saben que nuestros hijos ya están saliendo. Ya tenemos un cuarto vacío. El próximo año se vacía otro por el mes de octubre. Vaya usted a averiguar por dónde y cómo. Pero se va a desocupar. Y luego se va a desocupar otro. Entonces, en lugar de pensar en una casa blanca, pues yo pienso en un cuartito blanco. Algo muy chiquito, donde uno pueda estar. ¿Qué le pasa al ser humano? Que en lugar de reducir las expectativas y pensar, ya betarros, ¿qué queremos tanta cosa? No, piensa tanto. Bueno, así es el ser humano. Esta deuda de este hombre era tan terrible que no la podía pagar. Dice la escritura que entonces le dijo al rey, hoy pues me postro y le suplico, y le dijo, denme paciencia y yo te lo pagaré todo. Ahora, estoy seguro que este hombre era sincero, pero sinceramente le era imposible pagarlo. No se paga con sinceridad. Algunos hermanos le dan un valor tan enorme a sus firmas y a sus palabras. Dicen, pastor, mire, se lo firmo. Yo digo, mugrosa firma, ¿a mí de qué me sirve? Entonces hay cosas que no podemos resolver. Este hombre era imposible absolutamente que pagara la deuda. Entonces suplicó, y aunque él era sincero y la deuda era imposible, aquí la clave es que este rey misericordioso le perdonó la deuda. Y dice que saliendo, versículo 28, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asió de él y le dijo, págame lo que me debes. Si a lo que a él le perdonaron correspondía al salario de 10,000 hombres durante 16 años, lo que este hombre le debía era el salario de 100 días, que no tenía comparación. Y sin embargo, dice la escritura que empezó a exigirle que se lo pagara. Déjeme decirle algo. Si leemos con detenimiento las escrituras, vamos a encontrar que este siervo que salió de ser perdonado tenía legítimo derecho de exigirle al otro que le pagara. No estaba cometiendo un delito, tenía derecho legítimo de exigirle. La escritura no condena la legitimidad de su reclamo. La escritura condena que habiendo sido él perdonado, no perdonara. Porque ¿acaso no es lo lógico? Entonces, este hombre tenía derecho a exigir su pago. Dios no está en contra que usted exija su pago. Era legal. Pero una vez que este hombre había sido, y porque dice la Biblia, en este momento le perdonaron, dice, y saliendo el siervo de allá, se encontró al otro, es decir, no pasaron 15 días, a veces venía apenas diciendo, perdonado, perdonado, y encontró al otro y le dijo, ahora págame. Entonces los demás, todo el mundo juzgó, porque dice, y sus consiervos viendo, se encolerizaron, ¿sí o no? Porque dijeron, qué desgraciado es este, ¿cómo es posible? Porque dice, lo ahorcaba y lo ahogaba, exigiéndole, págame lo que me debes. Entonces, el hombre aquel exclamó, y vean lo tremendo que Dios utiliza las palabras, dice, el hombre aquel exclamaba o clamaba con las mismas palabras que este otro había hablado dentro de los palacios del rey, diciéndole, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Pero dice la escritura que este hombre no quiso tenerle misericordia y le exigió el pago, lo mandó a la cárcel. Entonces estos señores fueron y le contaron al rey todo lo que había pasado. Y el rey se enojó tanto porque le dijo, siervo malo.
¿no acaso te he perdonado yo y ahora tú debías perdonar a ellos? Y ahí viene el paralelismo, que el Señor desea que usted y yo miremos cómo hemos sido perdonados por Dios y con cuánta entrega, con cuánta pena, con estas palabras que brotan de lo profundo de nuestro corazón, nos inclinamos a Él para decirle: papito, por favor, perdóname. Te aseguro que no soy mala persona, no lo quise hacer, se me escapó, dije esta mala palabra y tú me conoces, Señor, que soy bueno y no tengo la intención de lastimar a nadie. ¿Qué pasa cuando usted se lo dice a Dios? Dios lo perdona. Entonces dice el Señor: usted tiene que perdonar a esa persona que le hizo esa ofensa. Viendo los consiervos, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Yo quiero resaltar esto aquí: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Cuando nosotros tenemos una conducta infame, una conducta absurda de no perdonar a otros de nuestros hermanos, el dolor no es solo para la otra persona, el dolor es para todos los consiervos que ven. Y aquí en la iglesia muchos ven lo que está pasando y se duelen por eso, porque una persona no perdonadora dentro de la iglesia hace daño. Estamos en el entendido que no perdonar es un pecado. Entonces toda persona no perdonadora que está dentro de la iglesia es lo mismo que tener un adúltero ahí metido sin que se haya arrepentido. Es tan grave, lastima la vida de la iglesia. Entonces por eso dice la Biblia que el rey pues se enojó. Dijo: tanto que te perdoné, y te perdoné porque rogaste, ¿acaso no debías tú también tener misericordia con tu consiervo? Estoy leyendo 32 en adelante de Mateo 18. Yo tuve misericordia de ti, le dijo. Entonces su señor le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así mismo hará con ustedes el Padre Celestial si no perdonan ¿de qué? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso dice el Padre nuestro: porque si les perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo 35 de Mateo 18 a mí me impresiona. Si no perdonáis de todo corazón a los hermanos las ofensas, si no les perdonáis de todo corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago, no lo busque, yo se lo leo nada más, capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará contra aquel que no haga misericordia. Juicio sin misericordia vendrá contra el que no haga misericordia. Otra vez: porque si no perdonáis a los hermanos de todo corazón sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O de otra manera, va a venir juicio sin misericordia sobre nuestras vidas cuando no perdonamos a nuestros hermanos. Por eso yo creo sinceramente que muchas personas sufren depresión, desánimo, pérdida de relaciones, negocios quebrados, enfermedades terribles, porque no han aprendido a perdonar de todo
corazón a otros. Entonces Dios los entrega a los verdugos. Y los verdugos son todos esos problemas que la ciencia no puede curar. Y más el día de hoy. Si usted va a consultar con un médico, cuando los médicos revisan todo lo que tienen que revisar y llegan al punto que la enfermedad sigue, dicen, es un asunto emocional, es un asunto de estrés, hay algo que hay en su vida, tómese las cosas con calma, dicen, ya no vaya tan noche a dormir, ni se levante tan temprano, no guarde rencores, no se meta en problemas con sus vecinos, tome mucho más ligera la vida, tranquilo, viva tranquilo. Pero usted nunca va a vivir tranquilo, nunca. ¿Sabe por qué nunca? Porque los verdugos lo van a seguir, porque usted no ha aprendido a perdonar a los demás, porque usted duro y dale está con ese odio contra su papá, porque mi papá, y porque mi papá, y porque mi papá. Todo el tiempo justifican sus tonterías en lo que pasó cuando eran niños. Soy malo porque fueron malos conmigo, porque mi padre hizo esto, mi padre era un adúltero, mi padre era un mentiroso, siempre echando la culpa a alguien. Pero no podemos vivir así. Ahora todo el mundo ve la conducta terrible de los niños y todo el mundo están echando la culpa a las generaciones anteriores, diciendo, es que los padres y los padres y los padres. Yo le puedo decir por experiencia propia que si atendiera todo lo que mi padre hizo conmigo, yo ya me hubiera suicidado. Pero no puedo hacer eso. Tenemos el Espíritu de Dios y podemos ser distintos y dejar de estar echando culpas allá. ¿Qué tiene usted que hacer? Tiene que perdonar. ¿Hubo un hijo que lo deshonró a usted? Más vale perdonar. Y si esa persona viniere con nosotros y nos ofendiere una y otra y otra y otra vez, usted siempre da el perdón. Primero, porque usted ama a Dios. Primero. Segundo, porque usted ama a esa persona. Perdono, 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 perdono. Nosotros debemos pararnos firmes y decir, yo voy a perdonar, voy a liberar mi corazón, voy a vivir feliz. Los verdugos no pueden conmigo porque yo he perdonado. Suelte usted eso. Si nosotros practicamos el perdón de Dios, yo le aseguro que con el paso de los días la iglesia va a madurar, la iglesia va a crecer, la iglesia va a crecer en el ámbito espiritual. Primero se va a hacer muy consistente, muy resistente, y como tal va a tener la capacidad de abrigar a muchos. Muchas sanidades van a venir entre nosotros porque hay un espíritu de perdón. Usted va a sentir la confianza de acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque usted ha aprendido a perdonar. Un espíritu perdonador es un espíritu que se pone en línea con la palabra de Dios y con el corazón de Dios. Perdonar. Y no hemos hablado todavía de allá afuera, estamos hablando nada más de aquí, de la iglesia. Yo le quiero pedir que en esta mañana usted piense por un instante en los hermanos de la iglesia. Recién yo platiqué con una persona y le dije, esa persona me dijo, mejor dicho, primero,
ha pasado esto con esta otra persona. Quería que lo supiera. Y yo le dije, lo sabía antes de que vinieras. Ya lo sabía. Yo sé todo lo que esa persona ha dicho de mí. Y no te preocupes. A mí no me hace mucho daño. No te preocupes. Y además te voy a anticipar una cosa. Esa persona ahora no está en la iglesia. Esa persona que dijo cosas. Pero un día va a venir allá, en esa puerta. Y tú vas a ser testigo que cuando venga, a pesar de todo lo que ha dicho, yo le voy a perdonar. Porque yo no puedo guardar rencor con eso. No importa, tengo que ajustarme a lo que dice la Biblia. Si dijeran cosas de ustedes mintiendo, ¿qué dice el Señor? Gócense y alégrense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por esa razón ustedes son sal, porque son diferentes. Por esa razón ustedes son luz, porque son diferentes. Guardar rencor a esa persona, haya o no haya tenido razón, corresponde a la naturaleza vieja. Perdonar corresponde a la naturaleza nueva. Piense usted en esa persona. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Y piense usted en los hermanos de la iglesia. Aquellos con quienes ha tenido una diferencia.